el día de mi boda, mi cruel madrastra. Cuando me negué y le dije que no era su sirvienta, se puso furiosa. En su enojo, agarró un palo Quedé gravemente herida y grité pidiendo ayuda. Mi prometido escuchó mis gritos y me llevó rápidamente al hospital, Salva. Al día siguiente, regresé con una venganza tan impactante que nadie se lo esperaba. Mi nombre es Flora Andrews, y esta es la historia de cómo me levanté por encima de la traición, el abuso y la manipulación para recuperar mi vida. Si alguien me hubiera dicho hace años que mi vida daría un giro tan inesperado, no lo habría creído. Pero la vida tiene una forma extraña de lanzarnos los desafíos más inimaginables. ¿No me dejó empezar desde el principio? Tenía solo 9 años cuando mi madre falleció. Ella era mi roca, mi luz y la presencia cálida que hacía que nuestra casa se sintiera como un verdadero hogar. Después de su muerte, todo cambió. Mi padre, Richard, se volvió a casar solo un año después. Su nueva esposa, Victoria, no se parecía en nada a mi mamá. Mientras que mi madre había sido amable y cariñosa, Victoria era fría, calculadora y con una lengua afilada. Desde el primer día que se mudó con nosotros, no me trató como a su hijastra, sino como a su sirvienta. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo para adaptarse, pero a medida que los días se convirtieron en meses, y luego en años, su desdén por mí solo creció. El objetivo de su amargura y celos. ¿Por qué estás sentada ahí lavando los platos?, me gritaba, incluso si tenía tarea que hacer. ¿De qué te van a servir tus libros? Una chica como tú debería saber cuál es su lugar. Su resentimiento solo creció con el tiempo. Como me destacaba en la escuela, yo estaba decidida a honrar la memoria de mi madre teniendo buenas calificaciones. Pero cada premio que traía a casa parecía ser una chispa que alimentaba aún más el fuego de su odio. ¿Crees que eres mejor que los demás solo porque tienes un título?, se burló cuando me gradué de la universidad con honores. A ver a dónde te lleva toda tu educación cuando estés casada y encadenada a una cocina. La parte más dolorosa de todo esto fue el silencio de mi padre. Recuerdo cómo era antes de que Victoria llegara a nuestras vidas, fuerte, protector y amoroso. Pero bajo su influencia manipuladora, cambió. Era como si ella lo tuviera bajo un hechizo. Dejó de defenderme y se convirtió en un simple espectador de su crueldad. Todavía recuerdo un día, cuando tenía 16 años, que Victoria me acusó de haberle robado dinero de su bolso. Dinero que ni siquiera vi. Le rogué a mi papá que me creyera, pero él solo se quedó ahí, en silencio, mientras Victoria gritaba. Me humilló y me castigó durante semanas. Ese fue el día en que me di cuenta de que estaba sola, pero no me rendí. Puse toda mi energía en mis estudios, sabiendo que la educación era mi salida de esa prisión. Cuando cumplí 24 años, ya tenía un trabajo estable como ingeniera de software en la ciudad de Nueva York y estaba comprometida con el hombre más maravilloso, Daniel Carter. Daniel era todo lo que Victoria no era. Era amable, me apoyaba y siempre me protegía. Además, era abogado y tenía un sentido natural de la justicia. Por primera vez en años, me sentí segura. A menudo me preguntaba qué veía en mí, pero él siempre decía que era mi fuerza y resistencia lo que más le atraía. Aún así, incluso con Daniel en mi vida, no podía escapar del control de Victoria. Siempre encontraba la manera de recordarme que, sin importar qué tan exitosa fuera, seguía bajo su dominio mientras viviera en esa casa. Sí, incluso con un trabajo estable, había estado ahorrando para mudarme después de mi boda. Victoria no soportaba la idea de que yo fuera feliz. Criticaba cada detalle de mis planes de boda. Pretendía ayudar, pero siempre encontraba formas de hacerme sentir pequeña. Ese vestido se ve barato, decía. ¿Estás segura de que Daniel aparecerá? Los hombres como él no se quedan con mujeres como tú. Pero, a pesar de sus constantes comentarios, mantuve la cabeza en alto. Estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y, por primera vez, me sentí esperanzada. Y entonces llegó la mañana del día de mi boda, el día en que todo cambió. Me desperté sintiéndome nerviosa pero emocionada. Me preparé con cuidado. Me puse el vestido, me arreglé el cabello y el maquillaje. Mientras me miraba en el espejo, sentí una oleada de orgullo. Por primera vez, me vi y me sentí como la mujer fuerte y segura en la que había trabajado tanto para convertirme. Pero,
Por supuesto, Victoria no podía dejarme tener ese momento. Irrumpió en mi habitación con el rostro retorcido por la ira. ¿Qué haces ahí parada?, gritó. El baño necesita limpieza, ve a limpiarlo. La miré incrédula. ¿Hablas en serio? Es el día de mi boda. No me hables así, me espetó. ¿Crees que estás por encima de hacer tareas solo porque traes un vestido elegante? Entra y límpialo ahora mismo. No, dije con firmeza. Por primera vez me mantuve fuerte. No soy tu sirvienta y nunca lo volveré a hacer. A partir de hoy, vas a hacer tu propio trabajo sucio. Sus ojos ardieron de furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo de hockey que estaba en la esquina de la habitación y lo lanzó contra mí. El dolor fue inmediato y cegador. Caí al suelo agarrándome el brazo mientras la sangre comenzaba a rodearme. Grité pidiendo ayuda, pero mi padre se quedó ahí parado, congelado, como si no supiera de qué lado estar. Fue Daniel quien me salvó. Al escuchar mis gritos, irrumpió por la puerta. Me vio en el suelo y corrió hacia mí. Flora, gritó levantándome en sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Apenas podía hablar por el dolor, pero logré susurrar. Victoria. Su rostro se oscureció por la ira. Te vas a poner bien, dijo con voz firme. Te llevaré al hospital y luego nos aseguraremos de que ella reciba lo que merece. Pagarás por esto. Mientras me sacaban de la casa, eché un último vistazo a Victoria. Estaba ahí parada, con el rostro pálido pero desafiante, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Poco sabía ella que su reinado de terror estaba a punto de terminar. Daniel me sacó de esa casa y sentí una mezcla de emociones, dolor, rabia y un enorme alivio. Durante años había soportado la crueldad de Victoria y la complicidad silenciosa de mi padre. Pero ese día supe que las cosas, por fin, iban a cambiar. En el hospital, los médicos atendieron mis heridas rápidamente. El golpe con el palo de hockey me dejó un corte profundo en el brazo y moretones en las costillas por la caída. Mientras estaba recostada en la cama, una enfermera limpió mis heridas y Daniel se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. Flora dijo suavemente, necesito que me cuentes todo. No te guardes nada. Hizo una pausa y agregó. Lo que te hizo hoy es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Dudé. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había enterrado el dolor, convenciéndome de que era normal o de que podía soportarlo. Pero ahora, con Daniel mirándome con tanta preocupación y determinación, supe que no podía seguir en silencio. Ella ha sido así por años, comencé, con la voz temblorosa. Desde que se casó con mi papá, me trata como a una sirvienta. Siempre degradándome, siempre encontrando formas de hacerme sentir pequeña. ¿Y mi papá? Hice una pausa y tragué saliva. Él simplemente la deja. No me defiende. Nunca lo ha hecho. Daniel apretó la mandíbula, y pude ver la ira ardiendo en sus ojos. Esto termina ahora, dijo con firmeza. Te lo prometo, Flora. Ella va a pagar por esto, los dos lo harán. Los siguientes días fueron un torbellino. Daniel, siendo un abogado meticuloso, no perdió tiempo en reunir pruebas. Insistió en documentar todo, mis informes médicos, fotos de mis lesiones, incluso declaraciones del personal del hospital que me había tratado. Al principio, no estaba segura de si quería emprender acciones legales. La idea de enfrentarme a Victoria y a mi padre me abrumaba. Pero Daniel no me dejó dar marcha atrás. Ya has pasado por suficiente, me dijo. No se trata solo de castigarlos. Se trata de recuperar el control de tu vida. Mereces justicia, Flora. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mí. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, dejando que Victoria dictara mi vida. Era hora de defenderme. Con la guía de Daniel, presentamos cargos contra Victoria por agresión y contra mi padre por negligencia. El proceso fue abrumador, pero Daniel estuvo conmigo en cada paso del camino. Yo me encargaré del aspecto legal, me aseguró. Lo único que tienes que hacer es decir tu verdad. La primera vez que fuimos a la comisaría a presentar la denuncia, sentí una ola de ansiedad recorrerme. La voz de Victoria resonó en mi mente, burlándose de mí, diciéndome que era débil.
Pero cuando miré a Daniel parado a mi lado, con su mano en mi hombro, encontré el valor para hablar. Los oficiales escucharon atentamente mientras les contaba lo que había pasado el día de mi boda y los años de abuso que me habían llevado hasta ese momento. Vi cómo sus expresiones cambiaban mientras describía las formas manipuladoras de Victoria y el silencio cómplice de mi padre. Esto no se trata solo de un incidente, les dije. Se trata de toda una vida de crueldad y negligencia. Los oficiales tomaron mi declaración en serio y, en cuestión de días, tanto Victoria como mi padre recibieron notificaciones legales. Victoria, como era de esperarse, intentó negarlo todo. Tejió su típica red de mentiras, presentándose como la víctima y a mí como una hijastra ingrata. «Está mintiendo», gritó durante una de las audiencias. «Solo está tratando de arruinarme la vida porque me tiene celos». Pero sus mentiras no pudieron contra la montaña de pruebas que Daniel había reunido. Incluso había localizado a antiguos empleados domésticos que estaban dispuestos a testificar sobre el trato que Victoria me había dado a lo largo de los años. Conforme avanzaba el caso, mi padre permaneció inquietantemente en silencio. No podía saber si estaba avergonzado o si todavía creía en las mentiras de Victoria. De cualquier manera, su falta de apoyo fue lo que más me dolió. Aunque me costaba admitirlo, una noche mientras revisábamos los archivos del caso, le pregunté a Daniel: «¿Crees que alguna vez asumirá la responsabilidad?» Daniel suspiró. «No lo sé, Flora. Pero esto no se trata de él. Se trata de ti. Concéntrate en eso». Esas palabras se quedaron conmigo. Por tanto tiempo había anhelado la aprobación de mi padre, había deseado que me defendiera, pero ahora me di cuenta de que no lo necesitaba. Lo que realmente necesitaba era defenderme a mí misma. La sala del tribunal se convirtió en mi campo de batalla. Daniel fue implacable. Desmanteló las mentiras de Victoria pieza por pieza. Cuando ella afirmó que yo la había atacado primero, él presentó mis informes médicos, los cuales mostraban claramente la gravedad de mis lesiones. Cuando intentó hacerse pasar por una madrastra amorosa, Daniel llamó a testigos que testificaron lo contrario. Cada día en la corte fue agotador, pero también me hizo sentir más fuerte. Por primera vez, sentí que tenía voz. Ya no era solo una víctima. La confianza de Victoria empezó a desmoronarse a medida que se acumulaban las pruebas en su contra. Incluso mi padre, que al principio trató de minimizar su responsabilidad, no pudo escapar de la verdad. Su silencio frente al abuso de Victoria era tan condenatorio como las acciones de ella. Conforme el juicio llegaba a su fin, pude ver el miedo en sus ojos. Después de años controlándome, ahora las tornas habían cambiado. La sala del tribunal era un lugar que nunca imaginé pisar. Durante años, aprendí a soportar y reprimir mi dolor. Pero ahora se me pedía que lo expusiera todo, que mostrara mis cicatrices al mundo. Cada vez que entraba a esa sala, sentía el peso de mi pasado sobre mí. Pero me recordé a mí misma que esto no se trataba solo de lo que había pasado. Se trataba de recuperar mi vida y dejar atrás a Victoria y a mi padre. Victoria y mi padre tenían que hacerse responsables de todo lo que habían hecho. Daniel era imparable en la corte. Siempre había admirado su confianza y su mente aguda, pero verlo en acción fue algo completamente diferente. Era meticuloso, no dejaba nada al azar y no pasaba por alto ningún detalle. Abordó el caso con la misma determinación que me había mantenido en pie durante todos esos años de tormento. La primera vez que me llamaron al estrado, sentí que se me cerraba la garganta por los nervios. La sala del tribunal estaba llena, y podía sentir todas las miradas sobre mí. Victoria estaba sentada en la mesa de los acusados con una expresión mezcla de desafío y miedo. Mi padre estaba a su lado, con la mirada clavada en el suelo, como si no pudiera soportar verme. Flora, dijo Daniel, con voz tranquila y firme. ¿Puedes contarle al tribunal lo que pasó la mañana del día de tu boda? Respiré hondo y comencé. Estaba en mi habitación preparándome para la ceremonia. Me acababa de poner el vestido cuando Victoria entró sin avisar. Me dijo que limpiara el baño y, cuando me negué, hice una pausa para tragar saliva, me golpeó con un palo de hockey. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, y sentí cómo se me calentaban las mejillas. Contarle a Daniel lo que había pasado había sido difícil, pero decirlo frente a tantos desconocidos era aún más aterrador. Aún así, seguí contando cada detalle de ese día y de los años de abuso que me habían llevado hasta ahí.
Siempre me trató como a una sirvienta, dije, con la voz temblando pero decidida. Mi voz se cortaba mientras hablaba. Ella me insultaba, me menospreciaba y me obligaba a hacer todas las tareas de la casa. Miré a mi padre, me detuve, porque él nunca la detuvo, solo se quedaba ahí parado dejando que todo sucediera. El abogado de Victoria intentó desacreditarme. Por supuesto, me pintaron como una hijastra malcriada e ingrata, que solo quería arruinar la reputación de una mujer inocente. Pero Daniel estaba preparado para todo eso. Presentó los informes médicos que documentaban mis lesiones, fotos de los moretones que Victoria me había dejado, y el testimonio del personal del hospital que me había atendido. Uno de los momentos más poderosos fue cuando Daniel llamó a una ex-ama de llaves al estrado. Ella había trabajado para nosotros durante varios años antes de renunciar, y su testimonio fue clave. La ama de llaves dijo: Victoria siempre fue dura con Flora. Le gritaba, la insultaba y la obligaba a hacer todo el trabajo de la casa. Incluso la vi darle una bofetada una vez cuando no se movió rápido suficiente. Renuncié porque ya no podía soportar verlo. Después de eso, la confianza de Victoria comenzó a tambalear. Ella interrumpió varias veces el juicio, gritando acusaciones y negaciones, pero cada arranque solo la hacía parecer más culpable. Su abogado luchó por controlarla, pero pude ver la frustración en su rostro. El testimonio de mi padre también fue desgarrador y exasperante. Cuando fue llamado al estrado, admitió que había visto el comportamiento de Victoria, pero dijo que no pudo detenerla. No sabía qué hacer, dijo con voz temblorosa. Victoria era muy decidida. Pensé que era solo su forma de criar a los hijos. La voz de Daniel sonó fuerte. ¿Considera que ignorar años de abuso es una forma de criar a los hijos, señor Andrews? Mi padre no respondió. Bajó la mirada, y su silencio habló mucho. Durante años, había anhelado su apoyo, su validación, pero al verlo ahí, luchando para justificar su inacción, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Me había fallado, y ninguna excusa podía cambiar eso. El juicio se prolongó durante semanas. Cada día fue una batalla, pero con cada pieza de evidencia que se presentaba, me sentía más fuerte. Daniel llamó a testigos expertos, incluyendo psicólogos que explicaron los efectos a largo plazo del abuso, y especialistas forenses que validaron la autenticidad de los informes médicos. La defensa de Victoria se fue desmoronando poco a poco. Sus intentos de manipular la narrativa para pintarse como la víctima no podían competir con la verdad. Cuando se hicieron los argumentos finales, pude ver el cansancio en sus ojos. Sabía que había perdido, pero la parte más difícil fue esperar el veredicto. El jurado tardó 2 días para deliberar, y esas 48 horas se sintieron como una eternidad. Daniel se quedó conmigo todo el tiempo, tranquilizándome y recordándome que habíamos hecho todo lo que podíamos. Finalmente, llegó el día en que el jurado regresó a la sala del tribunal. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los forenses se pusieron de pie y comenzaron a leer el veredicto sobre el cargo de asalto. Encontramos a la acusada, Victoria Andrews, culpable. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando escuché esas palabras. El rostro de Victoria palideció. Su desafío fue reemplazado por incredulidad. El tribunal también encontró a mi padre cómplice de negligencia, responsable de su papel en permitir el abuso. Por primera vez en años, sentí una sensación de justicia, pero la historia aún no había terminado. En el momento en que se leyó el veredicto, sentí una ola de emociones invadiéndome, alivio, validación y una sensación agridulce. Después de años de sufrimiento y silencio, finalmente me había defendido y la verdad había prevalecido. Victoria fue sacada de la sala del tribunal esposada. Su rostro estaba pálido y su arrogancia había desaparecido. Mi padre también se desplomó en su asiento, su actitud de seguridad fue reemplazada por vergüenza y lamento. La sentencia llegó unas semanas después. Victoria recibió una condena de prisión por agresión, mientras que mi padre enfrentó severas sanciones financieras y se le ordenó asistir a terapia por permitir el abuso. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones fue catártico, pero no borró las cicatrices que habían dejado en mí. Aún así, marcó el final de un capítulo oscuro en mi vida y el comienzo de algo nuevo. Los medios se enteraron del caso y se convirtió en una noticia de primera plana. Los periodistas lo llamaron el juicio de la traición y, aunque no lo disfruté, sabía que era importante que la gente viera cómo podía ser la justicia.
Incluso recibí mensajes de personas desconocidas que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por compartir mi historia. Un día, un periodista me preguntó, ¿cómo te sientes ahora que todo ha terminado? Pensé por un momento antes de responder. No se trata de cómo me siento, se trata de mostrarle a otros que no tienen por qué permanecer en silencio. El abuso prospera en el silencio, y hablar es el primer paso para ponerle fin. Pero la historia no terminó con el veredicto. Hubo un giro final que nadie, ni siquiera Daniel, había previsto. Durante la investigación, se descubrió que Victoria había estado canalizando secretamente la riqueza de mi padre a cuentas en el extranjero durante años. Había drenado sus activos, dejándolo prácticamente en bancarrota. Cuando esto se reveló, mi padre parecía aturdido. Había pasado años apoyando ciegamente a Victoria, haciéndose el ciego ante su abuso y dejándole el control sobre sus finanzas. Ahora se quedó sin nada. Desearía poder decir que sentí simpatía por él, pero no fue así. Su silencio me había costado mucho, y ahora le había costado todo. Esperaba que esto le sirviera de llamada de atención, una oportunidad para reflexionar sobre sus decisiones, al igual que para mí. La vida comenzó a avanzar. Daniel y yo finalmente tuvimos la boda que habíamos pospuesto. Fue una ceremonia pequeña e íntima, nada como el gran evento que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecta. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una paz que no había sentido en años. Daniel me miró con tanto amor y orgullo que me hizo llorar. «Eres la persona más fuerte que conozco», susurró mientras intercambiábamos votos. «Estoy tan orgulloso de ti». Con Daniel a mi lado, comencé a reconstruir mi vida. Nos mudamos a un apartamento acogedor en la ciudad, lejos de la casa que había sido la fuente de tanto dolor. Continué mi trabajo como ingeniera de software, pero también encontré un nuevo propósito inspirado en mi viaje. Comencé a trabajar como voluntaria en una organización local que ayudaba a sobrevivientes de abuso. Compartir mi historia con otros, escuchar las suyas y trabajar para brindarles recursos me dio una sensación de realización que no esperaba. Un día, durante una reunión de un grupo de apoyo, una mujer joven se me acercó y me dijo, «Leí sobre tu caso en las noticias». Me dio el coraje para dejar mi relación abusiva. «Gracias». Sus palabras se quedaron conmigo. Me recordaron que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de inspirar un cambio, de convertir el dolor en algo significativo. En cuanto a Victoria, escuché que le costó adaptarse a la vida en prisión, la mujer que una vez había gobernado nuestro hogar con puño de hierro. Ahora estaba impotente y obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi padre, no sé si alguna vez realmente aceptó lo que hizo o lo que dejó de hacer. Trató de comunicarse conmigo una vez, enviándome una carta pidiendo perdón, pero no pude animarme a responder. El perdón podría llegar algún día, pero aún no. Ahora, mientras estoy aquí sentada reflexionando sobre todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no soy la chica sumisa y asustada que vivía con miedo de su madrastra. Ahora soy más fuerte, más confiada y más decidida que nunca a vivir una vida libre de las sombras de mi pasado. Daniel a menudo me dice lo orgulloso que está de mí, pero la verdad es que yo también estoy orgullosa de mí misma. Defendí lo que tenía razón y recuperé mi vida. Mi historia no se trata solo de traición y venganza, se trata de resiliencia, justicia y el poder de hablar. Lo que he aprendido es que somos más fuertes de lo que pensamos, y no importa lo oscuras que parezcan las cosas, siempre hay una manera de encontrar la luz. Mi nombre es Flora Andrews y esta es mi historia.